Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, ¿de dónde y cómo se hizo tan rico Alex Saab que hasta bienes en Colombia tiene? Él es mucha colombiano. Plata. Mucha plata. Mucha plata. Miren ¿Qué se sabe? Un dato, un datico de los tantos que existe. Ayer les di unos datos en Italia, ¿verdad? Sobre una fortuna de más de 1 millón de euros, 1,5 millones de euros en efectivo, aparte de unos edificios, unas casas. Miren ustedes este datico. En Colombia la Fiscalía logró determinar que había una empresa fachada que se dedicaba al tema de presentar los bienes de Alex Saab. Algo que la empresa se llama Promotora Dubera SAS. No tenía músculo financiero según las investigaciones, sin embargo, para agosto del 2018, ante la Notaría Quinta de Barranquilla, oigan bien, registró a su nombre la mansión avaluada en 28.000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Saben ustedes cuánto costó la escritura pública de esa mansión? No. 2.300 millones de pesos. ¿Y es la mansión de Alex Saab en Barranquilla? Sí, señor, claro, es la mansión de Alex Saab. Bueno, mire, Barranquilla es una ciudad importante, lo que usted quiera, y el principal puerto de Colombia en el Atlántico, pero Barranquilla para estos términos, y espero que ningún barranquillero se enoje porque lo diga, es un pueblo querido, donde todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Allá no hay secretos posibles. ¿De dónde salió esta fortuna de Alex Saab? Y podría ser quizá la mansión, la casa, el inmueble de vivienda más costoso que tenga Barranquilla y el Atlántico. Creería uno, ¿no? Sí. Pues un valor como no creo que muchas casas de 28.000 millones de pesos no habrá, ¿no es cierto? No debe haber, ¿no? Bueno, entonces el hombre se hizo bastante notorio y notable en Barranquilla. ¿De dónde salió esa fortuna? La gente no se gana 28.000 millones de pesos haciendo mandados o haciendo ¿qué? ¿Qué será lo que dicen en Barranquilla? ¿De dónde viene la fortuna de Saab? Pues nadie habla de dónde viene la fortuna. Bueno. Todo está en las investigaciones que ha revelado los Estados Unidos, doctor Fernando, que vuelve a ser fundamental y determinante en procesos en Colombia como el de Odebrecht o el proceso de la Cartel de la Toga, y ahora Estados Unidos pone el ojo sobre esto y vinculan a otras personas. Por ahí leí en el expediente de Gustavo Rugeles que vinculaban también inclusive a Piedad Córdoba, no sabemos que eso sea cierto. Bueno, a los amigos de Alex Saab, muchos de los que deben estar muy preocupados y andan por estos días muy desesperados buscando cómo defenderse. Bueno, ustedes que son abogados me dirán cómo se llama la persona que ejerce la tarea de representar a otros y de ocuparse de su bienestar y de estar pendiente de su desarrollo, de personas que no tienen capacidad, tutores o curadores. El tutor para los menores y los curadores ya es para la gente grande. Entonces las tutelas y las curatelas son una parte fundamental del derecho civil. Y el señor Iván Duque resolvió que él era el curador de todos los mayores de 70 años. Entonces muchos mayores de 70 años se reunieron y dijeron, a nosotros no nos tiene que cuidar nadie. Entonces, que el presidente Duque no ejerza esta curatela que empieza por encerrarnos, por dejarnos metidos en la casa. Y a punta de tutela se están defendiendo ahora y buscan precisamente terminar con el encierro. Todas estas personas mayores de 70 que, como lo dice usted, doctor Londoño, pues se han reunido en torno a esta acción de tutela precisamente para que se reverse, para que se eche para atrás el enclaustramiento de los mayores de 70, que recuerden ustedes, está decretado hasta el 31 de agosto. Aquí tengo el listado con algunos nombres de los accionantes. Presentaron, sí. Recordemos algunos de esos. Rudolf Holmes, el ministro, sí. Alfonso Ávila, Maurice Armitage, Luis Francisco Barón. Maurice Armitage, el exalcalde. El exalcalde, sí. De Carlos Caballero. Un gran empresario, y entonces lo declararon interdicto también. Carlos Caballero, el escritor en el Tiempo. Carlos Caballero Argáez, sí. María del Pilar Caicedo, María Consuelo Cárdenas,
María Mercedes Cuéllar. María Mercedes Cuéllar, la exministra, ¿o qué fue María Mercedes Cuéllar? Persona destacadísima, Cuéllar López. Cuéllar López, fue a su bancaria, ¿no? Fue presidenta de Asobancaria, persona muy destacada en la vida nacional. María Mercedes José María de Guzmán, Humberto de la Calle. José María de Guzmán no estuvo en el gobierno o en el primero de Peñalosa, de Guzmán. José María. Puede ser. Bueno. Humberto de la Calle, Alonso Gómez, William de Jesús Hoyos, María Cristina Jimeno, Patricia Lara está en la lista. Sí, Patricia Lara Salive, sí señor. Persona muy destacada también, muy significativa. Álvaro Leiva Durán. No se pierde una. Pero hágame el favor, Álvaro Leiva, el exministro. No se pierde una. El negociador de las FARC. ¿Cómo iba a tolerar que lo encerraran? Bueno. Clara López Obregón. Nada menos, Clara López Obregón, sí señor. Graciela Palacios, María Esperanza Palau, Alejandro Sanz de Santa María Samper, Petrus Spijkers, no tengo ni idea quién es. Debe ser, Ignacio, debe ser. Sí, Ignacio Vélez, Alberto Villate, Lucía Villate y Ricardo Villaveses Pardo, quien fuera de Azocaña. Ricardo, el expresidente de Azocaña. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está la tutela, que tiene además, según nos cuentan, muy conmocionado, ¿cómo describirlo, Demar? Al gobierno nacional. Tiene el presidente. Al presidente, particularmente. Muy triste, afectado, lo tiene muy afectado. Pues es que resolvió esa tutela, resolvió que él era el curador de los mayores de 70 años y que los tiene que cuidar él. Entonces los mayores de 70 años dicen, no, pues no estamos interdictos, somos ciudadanos, nos cuidamos nosotros. Ah, no, es que ustedes demandan muchas unidades de cuidados intensivos y salen a la calle. Entonces encierre también a los comprendidos entre los 20 y los 39 años, que son el mayor número de los contagiados con coronavirus. No, eso definitivamente no fue bueno desde el principio. Pero el presidente no da su brazo a torcer y él insiste en que tiene que ejercer esta curatela sobre los mayores de 70 años, dejándolos encerrados. Entonces, ¿qué? ¿Han cometido un delito? ¿El delito es llegar a los 70 años? Eso está muy parecido a lo de la señora Lagarde, que dice que los mayores son un problema en el mundo y que hay que ver cómo se va saliendo de ellos. ¿Ustedes vieron esas declaraciones de la señora Lagarde? Así, pero tranquilamente. El problema del mundo son los viejos. El mundo se envejeció y la ciencia médica y los desarrollos tecnológicos permitieron que mucha más gente esté viva después de los 70 años. Porque pues con el correr de la historia muchos han sido los personajes de 70 años que han sido definitivos en la historia del mundo, empezando por Sócrates. Toda la historia de la filosofía la hubiera enredado el presidente Duque guardando a Sócrates, que andaba por las plazas y por las calles de Atenas difundiendo su doctrina y su pensamiento. Duque lo hubiera tenido encerrado y entonces no hubiéramos tenido la filosofía que tenemos hoy. Toda la filosofía platónica, toda la filosofía agustiniana, toda se hubiera perdido si el presidente Duque hubiera tenido en sus manos encerrar a Sócrates. Y de ahí para acá, pues imagínense ustedes en el mundo moderno, ¿qué tal sin Konrad Adenauer la historia de Alemania moderna y sin el profesor Erhard, ambos mayores de 70 años? Y pues el mariscal Pétain definitivo en la historia de Francia y en sus relaciones con Hitler y para mantener el régimen de Vichy y para mantener a Francia intacta. Pues también el mariscal Pétain tampoco hubiera existido. Y Churchill en los momentos de la recuperación de París y el general de Gaulle, la Quinta República Francesa no existiría. ¿Cómo le parece a usted, pues? Que sí, doctor Londoño, pero yo le insisto, no salían a buscar las bombas, se guardaban en el búnker. Pero igual este debate lo dimos ampliamente usted, yo me declaro vencido. Lo importante en este momento es que el presidente Iván Duque señaló y ya están trabajando desde ayer precisamente en modificación para que precisamente el decreto no
siga afectando de la manera en cómo afecta a los mayores de 70 años. Él dijo que estaba muy mortificado, él dijo que entendía que había personas que han sentido la vulneración de sus derechos y han acudido a la acción de tutela para buscar que esto sea considerado una discriminación, y dijo que hablaba con total sinceridad. Dice lo siguiente: nadie los está discriminando, nadie quiere afectar sus derechos, mucho menos nosotros. El caso menos es que el derecho, menos la base de todos los derechos, que es la libertad. Es decir, salvo eso, salvo que los dejo encerrados, nadie les está vulnerando sus derechos. Bueno, vamos a ver qué dicen los jueces, pero pues esa es otra historia, la decisión que tomen los jueces. El presidente Duque tiene que saber que todos los mayores de 70 años estamos indignados, absolutamente indignados con esta curatela a la que nos ha condenado, donde él se declara curador de oficio para protegernos. No nos proteja, presidente, no nos proteja. Deje que nosotros estamos grandecitos y que todavía no nos han declarado en interdicción judicial, o inicie una acción de interdicción judicial contra todos los mayores de 70 años. Esa podría ser una idea doctor también. Fernando, yo creo que eso muestra también un poco de que se apresuraron, la verdad, y estamos viendo eso con muchísimas medidas en esto de la cuarentena, que se anunciaron con bombos y platillos y que vimos o estuvimos muchos a la expectativa y que finalmente o no se logran implementar, o no fueron las adecuados, o generan las reacciones que no son, y son muy rápidos para anunciar una medida, pero son muy lentos para entender la magnitud de eso. Esto que le pasó a los mayores de 70 años, doctor Fernando, también nos pasó con las empresas, también nos pasó con un conjunto de medidas que se han venido anunciando y que no se han podido implementar, también nos pasó con la dispersión de recursos en tantos programas para enfrentar la pandemia que se perdió el control. Las cosas como son, esto empezó muy bien, esto empezó con anuncios firmes, esto empezó con una gran esperanza, y lo que estamos viendo es que están un poquito desordenados, doctor Fernando. Bueno, vamos a ver pues qué ocurre finalmente. Y todo esto también, yo le agregaría, es consecuencia de una sociedad inmadura, perdóneme, lo ponemos en esos términos, una sociedad que se ve obligada a poner esas limitaciones, o un gobierno que se ve obligado a poner esas restricciones por cuenta de una sociedad inmadura que no entiende la gravedad de las circunstancias, en donde vemos cómo, y aquí no hablo de los mayores de 70, pero vemos cómo, por ejemplo, en Atlántico, cuántas fiestas se registraron este fin de semana, 240 que fueron intervenidas. Entonces, digamos que no estamos a la altura de los hechos, y por eso es que nos toca vivir en un estado en donde nos pongan un policía detrás para cumplir las normas, porque el sentido común parece que no opera plenamente en estas tierras. Bueno, pero si usted es de FECODE sí puede salir a marchar, Sergio. Si usted es de FECODE o un sindicato o un vándalo con una piedra para agredir, a eso sí, ¿no? Protección de la policía para que usted marche y agreda a las entidades financieras y sus sucursales, ¿no? Como en Bogotá. Ahí sí no hay problema, ahí sí no hay restricción. Bueno, en los Estados Unidos están pendientes de cuál va a ser el efecto sobre la propagación del coronavirus que tienen las marchas que se hicieron en protesta por la justa protesta, la manera tal vez no, de la muerte del señor Floyd. Entonces pues eso ocurrió allá, y aquí está ocurriendo también con las marchas. Ayer hubo una marcha, se estaba hablando por las redes de que había otra hoy al frente de Caracol. ¿Sería eso? ¿Se confirmó o no se confirmó? Déjeme revisamos, sí, una marcha convocada enfrente a Caracol Televisión, para no confundir los dos Caracoles. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Bueno, muy bien. Entonces, finalmente, ¿qué pasó pues con la ley famosa que decreta la cadena perpetua para los violadores de menores? ¿Eso en qué terminó, Demar? Pues, doctor Fernando, va a terminar, o esperamos que termine, se debe debatir entre el viernes y el sábado en su octavo debate. Si no ocurre algo exótico como lo que ocurrió ayer cuando pretendieron cerrar el Congreso de la República, recusando a todos los miembros del Congreso porque es inconstitucional, según los que se quejan, es inconstitucional la sesión virtual, y es
también causa de recusación que los políticos voten un proyecto de acto legislativo en este caso, porque esto les traería réditos políticos. Por ahora, vamos a ver cómo avanza. Hoy hay plenaria, otra vez era una plenaria ayer fue de 14 horas, seguramente hoy vamos al mismo ritmo, arrancará a las 10 de la mañana y terminará sobre las 12 de la noche, como fue ayer. Y pasan cosas en la plenaria, doctor Fernando, cosas que nadie veía venir. Ustedes saben que hay un ataque álgido, jurado por parte de Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha salido a defenderse y ayer reveló cosas que usted diría infunden tanto miedo. Escuchemos parte de lo que dijo el expresidente Uribe en esas revelaciones que hizo ayer en la plenaria. El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. Una de las reuniones se realizó entre el 8 y el 19 de julio de 2000, tiempo durante el cual Carlos Castaño mantuvo secuestrado con intención de asesinarlo a Carlos Alfonso Lucio, que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro, de quien comenta que nada hizo para salvarle la vida, ni denunció el secuestro, del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre los captores. De esta reunión con paramilitares, el señor Petro hizo una mención de prensa 4 años después, durante el lanzamiento de un libro. El 14 de julio de 2001, el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y don Berna. Pidió protección para una persona, hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003 en el campamento 21, violando los requisitos legales. Castaño comunicó a asesores del doctor Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de paz, quienes me han informado recientemente. Es una intervención que dura 3 minutos, doctor Fernando, donde cuestiona a Gustavo Petro primero por estas 3 reuniones que habría tenido el líder de la Colombia Humana con Carlos Castaño y luego por una serie de dineros que denunció el senador Álvaro Uribe Vélez en la plenaria, habría recibido incluso de parte de Miguel Rodríguez Orejuela. Muy candente el tema. Gustavo Petro respondió que, entre otras cosas, le dijo Álvaro, yo no soy como usted, al referirse al expresidente Uribe, y desmintió a su manera cada una de estas acusaciones que se hacía y él, con toda tranquilidad decía, sí, eso era de conocimiento público, ahí qué. Pero pues creo yo que no era tan de conocimiento público, o por lo menos creo que gran parte de Colombia no sabía que había este tipo de reuniones. Si se investigara bien con quiénes se reunía Carlos Castaño allá en su casa en Envigado, ¿era donde la tenía? ¿Se acuerda? No se acuerda. No. Muy bien, muy bien. Ese era el sitio donde se reunía Carlos Castaño con muchas personalidades que después dijeron que no, que pues iban allá y que no se metían al jacuzzi con Carlos Castaño, que era algo que se contaba como parte de esa historia. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos otro tema que es el tema de la serie que ha lanzado Caracol sobre la vida de ese héroe, de ese varón de virtudes que es el general Naranjo. Y entonces hay un malestar entre oficiales en retiro porque se sienten maltratados. No sabemos cómo se vaya a presentar, ni le vamos a gastar a eso un minuto. La claudicación de Naranjo el día del asalto al Palacio de Justicia, claudicación de sus deberes más elementales. Él tenía que cuidar al presidente de la Corte y a las otras personas. La policía no estaba, no había un solo policía. Lo vio el general Naranjo y no dijo absolutamente nada. ¿Y por qué sería? Porque sería, vaya, averígüelo. ¿Y cuál fue el tratamiento que le dio a los Rodríguez Orejuela en la cárcel de Palmira? Pero yo insisto, ¿por qué se habla tanto de la catedral de Pablo Escobar y no de la catedral que montaron los Rodríguez Orejuela en Palmira? ¿Por qué será? Todo con el conocimiento del comandante de la policía del Valle, que era el general Naranjo. Y los Rodríguez Orejuela hacían todos los días grandes reuniones allá en su catedral de Palmira y cuando les provocaba salían para su casa en el sur de Cali y hacían unos fiestones del demonio con el conocimiento del general Naranjo. Y siga por ahí, pero pues nunca... Doctor Fernando, ¿usted se acuerda
lo que decía Álvaro Gómez en pleno gobierno Samper, ¿no? Hay que tumbar el régimen. Y después sacó una columna que decía, el régimen sale a salvar a su presidente. Y no le parece muy extraño que ya le tengan serie de televisión personalizada al general Naranjo. No le parece muy extraño que hayan orquestado todo un conjunto de elementos para poder publicar libros sobre su vida, para mantenerlo vigente, que esté en los grandes medios de comunicación permanentemente. ¿Para el régimen quiere poner presidente, doctor Fernando? ¿Para dónde va todo aquello? Bueno. ¿Y será el general Naranjo el hombre del régimen? ¿El hombre del establecimiento? No sé, pues fue el vicepresidente. Hágame el favor. Semejante personaje tan oscuro. El vicepresidente de Juan Manuel Santos, ¿no? ¿No era así? Y no olvide, doctor Fernando, y esto no es para criticar, esto simplemente es para recordar que cuando lo postulan como candidato a la vicepresidencia del gobierno Juan Manuel Santos, el entonces senador Iván Duque recibió con beneplácito esa designación y recordó los méritos tan importantes que había tenido el general Óscar Naranjo a lo largo de su vida. Nosotros lo dijimos en su momento en la hora de la verdad, denunciamos los grandes cuestionamientos que teníamos que hacer y que se abriera el debate sobre ese personaje, y hoy en día pues es uno de los que está en primera fila para ser candidato en algún momento a la presidencia, proponiendo ya que se acabe la vicepresidencia, doctor Fernando. Proponiendo que se acabe la vicepresidencia. Sí. Bueno, muy bien. Es una propuesta revolucionaria. Nadie la ha hecho, nunca en Colombia, nadie. Para la memoria, doctor Fernando, a nosotros nos gusta aquí de cuando en vez, ¿cierto? Recordar y recomendar. Las pildoritas. Una recomendación, me permiten, por favor. Un libro que no puede quedar en el olvido, se llama El verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte. Este es un libro de la periodista Astrid Legarda, donde logra redactar y plasmar las confesiones de alias Popeye, principal lugarteniente del narcoterrorista Pablo Escobar. Y les leo la página 67, no les voy a chivar con el libro para quienes no lo hayan leído. Dice, Pablo Escobar los tiene entre ojos, ya que Reyes Echandía es quien redacta el Código Penal de 1980 que autoriza y acoge la extradición, y esos magistrados son quienes fallan a favor de la misma. Para los que están desmemoriados, les voy a entregar $2 millones, pero va a haber 5 más esperándolos cuando hayan terminado el operativo. 2 de mis hombres irán con ustedes con la misión de quemar los expedientes de todos aquellos que van a ser extraditados de Colombia hacia Estados Unidos y de asesinar a Reyes Echandía, Medellín Forero, Medina Moyano y Patiño Rosselli por traidores a la patria. Lo relata alias Popeye en este libro. Bueno, y alias Popeye lo sabía y tenía por qué saberlo. De eso se trataba, y eso fue financiado. ¿Por quién fue financiado ese ataque al Palacio de Justicia? ¿Quién puso la plata? ¿Quién consiguió las armas? ¿Quién se encargó de toda la logística? ¿Quién? Pablo Escobar, de Medellín. Bueno, sí, aquí lo acabamos de leer, claro. Bueno, tenemos muchas inquietudes sobre el gobierno de AMLO, que se ha convertido en el epicentro de la nueva izquierda latinoamericana, pero parece que hay un tema que hay que destacar y aplaudir, la reducción del gasto público en México. ¿Usted qué sabe sobre eso, Santiago? Doctor Fernando, usted sabe que yo no puedo emitir juicios políticos sobre el gobierno mexicano, pero sí puedo informar, y lo cierto es que desde que estaba en campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo 3 cosas que son muy importantes. Lo primero, que había que regularizar los salarios en el gobierno federal y que había que hacer una reducción importante del salario presidencial y que ningún funcionario a ese nivel del Ejecutivo Federal podía ganar más que el presidente. Eso se cumplió, hubo una reducción del 50% del salario presidencial y ninguno de sus ministros o integrantes del alto gobierno puede ganar más de eso. La reducción, y esto es muy importante, en la nómina del gobierno federal fue del 9,2% iniciando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De la misma manera, se hizo un ajuste en todas las cuentas de las entidades que dependen del gobierno federal, ahorrando el 10%. Esto, por supuesto, ha generado muchas críticas, una de las cuales es que la reducción salarial implica un incentivo negativo para quienes quieran ingresar al Ejecutivo Nacional en el futuro,
Pero, doctor Fernando, la semana pasada, ya anunció que entraría en efecto una política de ajuste aún mayor, suprimiendo las direcciones generales adjuntas. Y esto me llamó la atención porque en Colombia varias altas consejerías tienen consejeros adjuntos. Y lo que eso implica es, aquí en México lo llamamos la burocracia dorada. Era una burocracia intocable que muchas veces se desprendía de unas lógicas previas, fruto de lo que conceptualmente es el clientelismo, y Andrés Manuel López Obrador dijo ya, eso se va a acabar. Más allá de las críticas que uno u otro sector hagan al presidente, lo cierto es que lo que prometió en campaña, de ajustar el gasto público, de reducir la burocracia estatal y de limitar los salarios y las prestaciones del alto gobierno, lo cumplió. Bueno, y entonces aquí tenemos que mirar un caso parecido, porque el presidente Duque, cuando estaba en campaña para la presidencia, dijo varias veces que su gobierno sería un gobierno de austeridad. Mañana en la tarde de la hora de la verdad, vamos a hablar sobre ese tema, Demar. Sí, señor. El tema del tamaño del gobierno y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que otrora era la Secretaría General. Secretaría General que fue por donde empezó todo el ajuste que hizo Álvaro Uribe Vélez, con una mujer extraordinaria y excepcional, que dirigió una reforma administrativa para lo que fueron necesarias facultades extraordinarias que yo conseguí en el Congreso de la República, y que se lograron gracias a la intervención de última hora, cuando estábamos a un voto de perder esas facultades extraordinarias. Eso lo conseguimos con el doctor Germán Vargas Lleras. Y se hizo la reforma administrativa, y en la reforma administrativa se redujeron los salarios y los puestos en Colombia de una manera fundamental. Todo eso se perdió con Juan Manuel Santos, y lamentablemente el presidente Duque no parece haber hecho cosa ninguna de provecho para reducir la gigantesca burocracia, el gigantesco aparato burocrático que montó Juan Manuel Santos, dizque para la gobernabilidad. Pues un datico para que tengan ustedes ahí de aperitivo de lo que será mañana en la tarde con la hora de la verdad. Se lograron suprimir en Colombia, en el aparato estatal, 40.350 empleos, que obviamente no eran necesarios y que hacían parte de esa máquina burocrática que tanto se estira para poder pagar favores políticos. ¿Cuándo, Demar? ¿Cuándo? Porque el informe que leímos nosotros aquí en La Hora de la Verdad, a mediados del gobierno Santos, que había producido la Universidad Externado Colombia, decía que el empleo público había crecido 18,8%, eso fue año 2017, y vale la pena recordar ese artículo de Luis Guillermo Vélez, lo vamos a poner en la página de La Hora de la Verdad, donde él muestra cómo, reduciendo burocracia, haciendo ajustes en el presupuesto, podríamos estarnos ahorrando varios billones de pesos, pero lo cierto, Demar, es que las agencias que creó el gobierno Santos siguen allí. Es que, doctor Fernando, aquí tenemos el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura, y tenemos el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y tenemos el Ministerio de Agricultura y sus programas de tierras, y tenemos la Agencia Nacional de Tierras, y tenemos el Ministerio de Desarrollo Rural de Víctimas y la Agencia de Víctimas. Y aquí tenemos todo duplicado, doctor Fernando, Demar, Sergio. Y me parece, leí por ahí, ¿será cierto?, que le van a poner el ojo a los abusos que cometió el exministro de Agricultura, y luego presidente del partido de la U. ¿Saben a quién me refiero? Minchirrinchi. Minchirrinchi. Fuerza. Que celebró no sé cuántos contratos en el Ministerio de Agricultura, contratos que nadie ha querido mirar. Y estamos hablando de ¿Y ahora billones, si alguien le va a poner ojo a esos contratos, doctor Londoño? De billones de pesos. Vi por ahí en alguna parte que les iban a poner ojito. Raro que no se haya hecho nada, ¿no? Raro que no se haya hecho nada. Todas las IAs de este país y tanta diligencia, bueno, podrán pasar otros 15 años. A lo mejor en 20 años un fiscal sí hace algo. Sí. Hablan de unos contratos, y por lo que se le había cuestionado, eran unos contratos que ascendían a la pequeña suma de 3.1 billones de pesos. Muy bien. Entonces, ahora
ahora aparecen con la historia apasionante también de quien entregó a Luis Carlos Leder ante el gobierno ante el gobierno colombiano para que lo extraditara a los Estados Unidos. ¿Quién traicionó a Luis Carlos Leder? Pablo Escobar. Un señor que se llamaba Pablo Escobar. De manera que con amigos así, ¿para qué enemigos? ¿No? Luis Carlos Leder pasó gran parte de su vida en una cárcel en los Estados Unidos y ahora se fue para Alemania porque su papá es alemán y entonces Alemania le echa mano. Y yo no entiendo cómo Alemania se presta para esto, por mucho que el señor sea también ciudadano alemán. Hombre, Alemania siempre se mete en unos cuentos acá en Colombia que uno no se explica. Que uno no se explica. Pero este sí que es una prisión, ¿no? En Alemania. ¿Cómo? No, está libre. No, ¿cuál prisión? No, Santiago, ¿cuál prisión? Para aclarar eso, está libre. Él no tiene, está libre. Él no tiene deudas con la justicia alemana. Nada, con la justicia libre. alemana, nada. Y Alemania se lo llevó para allá a protegerlo, que por razones humanitarias le dio un pesar enorme de Luis Carlos Leder. ¿Cómo no? Entonces eso es lo que tenemos que creer, qué intereses son los que hay ahí. ¿Qué intereses para mantener en silencio a Luis Carlos Leder para que no cuente tantas cosas de esas de mar que infunden tanto miedo? Tenemos que recordar esa ya se quedará. Ustedes no crean que Berlín va a mandar a Leder a Colombia. No, eso sí. No, pero además, ¿para qué? A mí me indigna, a mí en lo personal me indigna. Yo como ciudadano colombiano y alemán me indigna la postura que ha tomado Alemania siempre frente a los temas de Colombia. Pero en este caso particular con mayor razón. Y en este caso, bueno, es que tenemos muchos cuentos. No olvide el tema de Maus, todo el tema del ELN, el papel de Alemania en esas conversaciones. Es que Alemania ha estado muy metido en esto y se cree en un Robin Hood con Colombia. Recordemos el cuento de Maus, y del ELN mañana en la tarde de la hora de la verdad, que va a estar bastante sustantiva. Bueno, queridos amigos, ¿y qué está pasando en Bogotá? ¿Y cómo se está manejando el coronavirus en Bogotá? Estamos pues en el borde de quedar ya copados en los hospitales. Ya de hecho lo estamos en muchos de los hospitales. No hay una sola cama de cuidados intensivos y entonces la alcaldesa es la que reparte la gente que llega a cualquier sitio donde se pueda enviar a una persona que tenga coronavirus y que necesite atención médica especial en una unidad de cuidados intensivos. En un minuto estará con nosotros la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Generación del 14, Diana Diago. En un minuto. Y hablábamos con ustedes al oído.